Hijos míos, Dios no os ha abandonado, ni os ha dejado solos. Me ha enviado a mí entre vosotros. El triunfo de la Inmaculada. Dictados de Jesús Amarga. Escucha desde España a nuestros amigos y hermanos José Antonio Revuelta, Óscar Ibáñez, Marisa Páez, Ana Martín y muchos más. No te pierdas este milagro de amor. Martes, de 5 a 6 de la tarde, hora de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos. Hoy iniciamos este nuevo programa, El Triunfo de la Inmaculada. Para nosotros es una gran alegría porque por un lado es un programa nuevo que se inicia hoy por primera vez, pero por otro lado pues es una continuación hasta cierto punto de nuestro programa anterior, La verdadera devoción al corazón de Jesús. En este nuevo programa pues vamos a continuar con estos mensajes que provienen tanto del corazón de Jesús como del corazón inmaculado de María, y que están en este segundo libro, continuación del de la verdadera devoción al corazón de Jesús, que en la misma línea que ya tenía el libro La verdadera devoción, pues sigue profundizando, y incluso pues este segundo libro pues son unos mensajes más largos, más profundos, más intensos, tocan además otros temas también. Se sigue hablando del corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, pero también desde otra perspectiva y sobre todo pues tocando también aspectos muy interesantes y sobre todo muy importantes para este momento y para nuestra sociedad. Así que el propósito de este programa pues es mantener esa llama encendida, ¿no?, de los corazones de Jesús y de la Virgen María, que sigan siendo luz para todos los corazones, y aprovechar este grandísimo tesoro que no podemos dejar que se quede ahí oscurecido, sino que al contrario, pues hay que ponerlo en un candelero y bien alto, pues para que se pueda sacar el fruto y el provecho que quiere nuestro Señor. Y como ya decía antes, estos mensajes, pues desde luego hay temas muy interesantes, algunos pues distintos e incluso algunos novedosos, ¿no? Algunos aspectos que se tocan, sobre todo el papel de la mujer, por ejemplo, algo que necesita tremendamente nuestra sociedad, ¿no?, que quede claro perfectamente, no hay que alguien dé luz sobre esto. Y sobre todo, pues este libro, como indica su título, ¿no?, El Triunfo de la Inmaculada, pues claramente es un libro de la Virgen María, donde vemos a la Virgen María y donde ella pues nos va a ir formando y preparando. Si quisiéramos hacer una pequeña síntesis, pues diríamos que es un libro pues para prepararse para este gran combate, para este momento, ¿no?, que cada vez pues vamos viendo que nos vamos adentrando más profundamente, ¿no?, en estos últimos tiempos, y este claramente es un libro de preparación para estos últimos tiempos. Como siempre, pues vas a contar con nuestro equipo habitual, que muy animosamente han decidido continuar en este otro programa, ¿no? Y con mucho ánimo y con mucha ilusión, ¿no? Óscar. Hola, buenas tardes, José Antonio. Marisa. Hola, muy buenas tardes. Y Sonia Mar. Hola. Muy bien, Sonia. Lo hice un poquito así temerosa, a ver, en qué aventura me estoy embarcando, ¿no? A ver si estoy a la altura de las circunstancias. Bueno, en esto la verdad es que no lo hacemos en el programa, pero siempre antes de empezar el programa siempre hacemos oración y siempre pedimos la ayuda de la Virgen María y del Espíritu Santo, porque realmente estos mensajes requieren de la ayuda sobrenatural y de la ayuda de la gracia para poder entender y poder profundizar en ellos, ¿no? Y luego ya pues cada uno pues con su meditación, con su esfuerzo personal, pues ya puede ir sacando, ¿no?, conclusiones y sobre todo pues conversión, que es lo que se trata. Sin conversión se quedaría en algo muy bonito, muy interesante,
pero que no valdría para nada, ¿no? Y por tanto el fruto de estos tiene que ser siempre el cambio profundo interior de nuestro corazón. Pues ya sin más preámbulos vamos a comenzar con el primer mensaje que tenemos preparado, que es, este libro no lo he dicho antes, pero los mensajes van desde donde terminó el libro La verdadera devoción al corazón de Jesús, que terminaba en julio del 2008, pues estos mensajes se inician también en septiembre de 2008 y van recorriendo 4 años hasta el 2012, también hasta julio del 2012. Por tanto, en estos programas que iniciamos hoy, pues vamos a ir viendo todos los mensajes que hay en este periodo, ¿no? Del 2008 hasta el julio del 2012. Pues este primer mensaje es del 17 de septiembre del 2008 y es de la Virgen María. ¿Dudas de nosotros? Oh, mamá, perdóname, pero se me presenta todo lo de los mensajes como horrible. Como el libro es un disparate. No quiero dudar y dudo. Esto es un suplicio para mí. Estaba preparando el libro, La verdadera devoción al corazón de Jesús, y tenía muchas tentaciones. Sí, hija mía. También en estos momentos debes perseverar. Mira, hija, te diré para animarte, que es aquí cuando salvas más almas, no cuando todo lo ves diáfano y claro. Ahí apenas tiene mérito seguir mis indicaciones. Y ahora sigue. Ponte manos a la obra, que por el camino lo verás claro. No quieras recoger sin sembrar. Quiero más esfuerzo por tu parte. Pasa este pequeño cancel del sufrimiento para adentrarte en él. El camino se te abrirá amplio. Hay tanto que hacer aquí. Está todo prácticamente sin hacer en el camino del sufrimiento, por donde conducirás a más almas. Sí, ven, adéntrate en él. ¿Es que este camino es diferente a otros que ya has andado otros? Sí, porque es el camino del sufrimiento de las almas de los últimos tiempos, el camino de los pobres de Yahvé en los últimos tiempos. Sí, preparo a las almas, a unos, a otros. Os preparo con pequeñas pruebas en espera de la gran prueba que os está por venir. Adelántate por este camino. Escudriña los signos de los tiempos, que para eso eres una profeta. Para ti esto será fácil, porque tendrás el auxilio de Dios para ello, no así otro al que Dios no le ha encomendado esta misión. Oh madre, qué desolación siento. Válgate por todas las veces que has sentido consolaciones. Hija, pulimos tu alma, déjate transformar. ¿Cómo se tiene que sufrir esto? Ya me enseñarás tú a hacer todo esto. Sí, hija, eso hago, y cuenta con ello. Amén. Pues este es el primer mensaje que comentamos de este nuevo libro, El triunfo de la Inmaculada, y que tiene que ver precisamente pues con la misión de Marga como profeta y que nos ayuda a entender pues más profundamente este papel que tienen los profetas en nuestro mundo actual, y a su vez también nos sirve de ejemplo y de modelo para también nuestra propia lucha espiritual. Yo de aquí, la verdad es que este mensaje es jugoso, ¿no? Tiene cosas yo creo que muy, muy importantes. Y yo empezaría tal vez por este primer aspecto que sería la prueba de la fe, ¿no? Y es que yo creo que pensamos, ¿en qué consiste esta prueba de la fe, ¿no? Pues que muchas veces pensamos que, bueno, seguro que todo el mundo piensa que, claro, si a alguien se le aparece la Virgen, pues que menuda suerte tan grande que significa esto, ¿no? Y que el que tiene una aparición de la Virgen pues ya lo tiene todo facilísimo, porque claro, si está viendo a la Virgen María, está viendo a Dios, a Jesucristo, pues ahí no puede haber ninguna duda de fe de ningún tipo, ¿no? Y además es que sabes perfectamente lo que tienes que hacer, ¿no? O sea que ahí no te puede quedar ninguna duda de cuál es la voluntad de Dios, por tanto todo sencillísimo y facilísimo. Y sin embargo, aquí vemos perfectamente, ¿no? Como lo expresa Marga, ¿no? Pues que es todo lo contrario, o sea que realmente el profeta pues tiene dudas grandísimas, o sea que el que tenga esa visión
o esa locución interior, pues llega un momento que pues surgen las dudas y que se siente una situación pues muy dolorosa, ¿no? Porque por un lado se ha visto, oído o sentido esto, pero por otro lado pues la razón, el día a día también, pues esto es un momento, pero luego ya queda el resto del día, que hay que seguir en el combate, y entonces ahí es donde surgen las dudas, es decir, ¿pero esto será real o no será real? ¿Es algo que me lo he inventado yo o no? Y ella misma dice, es que pensaba que esto es un disparate, ¿no? Pero es muy interesante porque justo en este momento ella estaba ya elaborando precisamente el libro La verdadera devoción al corazón de Jesús. Estamos viendo un poco pues esos momentos, ¿no? Nosotros ya sabemos que finalmente pues ese libro salió adelante, pero aquí estamos viendo las dificultades que tuvo y el esfuerzo que tuvo que hacer esta persona, Marga, pues para poder seguir, ¿no? Ha hablado incluso de suplicio, ¿no? Que antes para ella era un suplicio, ¿no? Desolación, tristeza. O sea, que realmente esto no ha sido un trabajo gozoso, sino que al contrario, es un trabajo que ha requerido pues mucho esfuerzo. Y esto no nos tiene que sorprender nada, porque en realidad en la historia de los santos siempre ha sido así, ¿no? Todos los santos han tenido pruebas muy grandes de fe. Nos damos a pensar que como es un santo, claro, pues no tiene ningún problema, que ya tiene una claridad de ideas y una fuerza de voluntad y que entonces sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y no es cierto. O sea, los santos también han tenido momentos muy duros de pruebas de fe, donde todo lo veían oscuro, donde se sentían abandonados por Dios, donde su misión les parecía que no tenía ningún sentido. Es más, si nos atenemos a lo que dice la Escritura y el Evangelio, la propia Virgen María es también un ejemplo de prueba de fe, porque la Virgen María también pasó pruebas de fe durísimas. Por ejemplo, simplemente por recordar un pasaje, el pasaje donde el niño Jesús se pierde en el templo, la propia Escritura dice, cuando ya lo encuentran, la Virgen María incluso le hace como un reproche a Jesús de alguna forma, diciendo, ¿cómo has podido hacer esto, no? Y cuando Jesús responde, la Escritura dice que tanto la Virgen María como San José no entendieron la respuesta. O sea, que realmente ellos, había momentos que no entendían las cosas y les parecía todo desconcertante, ¿no? Y no entendían por qué ocurría eso. O sea, que ellos también, tanto San José como la propia Virgen María, pues también tuvieron estas pruebas de fe. Por tanto, esto en realidad es un buen signo, o sea, quiere decir que efectivamente que es lo normal, o sea, que no nos tiene que extrañar, sino que al contrario, es lo normal, y que estas pruebas además lo que hacen, ¿y por qué lo permite Dios, no? Pues lo permite pues porque es una forma de crecer espiritualmente, que la fe se robustezca, porque al final nosotros vivimos de fe, por tanto esa fe tiene que ser probada, ejercitada, y a medida que vamos pasando estas pruebas, pues nuestra fe crece cada vez más, ¿no? Cada vez confiamos más, ¿no? Y además vamos obteniendo el mérito, que es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nos vayamos revistiendo de un tesoro, ¿no? Que Él se va quedando ahí en el cielo esperándonos, y ese tesoro no son las joyas, sino que es precisamente todo esto, ¿no? Estas muestras de amor que hemos dado en momentos difíciles de fe, estas muestras de confianza que ponemos en Dios Padre y en Jesucristo, y eso es el tesoro, ¿no? Y el mérito que se nos va acumulando y que el Señor nos quiere recompensar, y por eso nos va probando, nos va puliendo, y no solo eso, sino que además hay una última razón que se saca de aquí, ¿no? De lo que van diciendo, y es que además de este esfuerzo y de estos actos de fe y de confianza, el Señor además alcanza la salvación de más almas. Como le dice el Señor, pues a través de esto, dice, si todo lo vieras diáfano y claro, pues no habría casi mérito, ¿no? Pero de esta forma, y le va diciendo que quiere más esfuerzo de su parte, y que de esta forma conducirá a las almas, ¿no? O sea, que por tanto esto también sirve de ayuda a muchas otras almas, y que estas gracias que Marga va obteniendo pues también sirven para repartir en otras almas. Yo comprendo perfectamente a Marga, evidentemente en su nivel, que tendría que pasar una dura prueba con el escribir y el sacar a la luz este libro, si ya sabemos
que el anterior libro también supuso pues un sufrimiento importante para ella, pues este tuvo que ser como, pues eso, ¿no? El decir, Dios mío, otro, ¿no? Otra vez, ¿no? No tanto quizás el problema físico de escribir el libro, ¿no? Sino toda la tortura, digamos, de saber, de tener que estar encima de sacar un libro, de la dificultad que probablemente le pondría el demonio, porque habrá puesto el demonio muchas trabas para sacar este libro a la luz, ¿no? Y es que efectivamente, como decías, José Antonio, grandes santos han tenido grandísimas pruebas en este sentido. Yo me acuerdo, y con esto termino porque tenemos poco tiempo, ¿no? Pero me acuerdo de Santa Teresita, me impactó, ¿no? Me impactó porque Santa Teresita, que no sé si se puede decir que pasara demasiadas pruebas a lo largo de su vida. Yo no recuerdo muchas pruebas a lo largo de su vida. Quiero decir pruebas que fueran para ella prueba, porque pruebas tenemos siempre, pero que para ella fueran prueba, ¿no? Y recuerdo que al final de su vida decía que debió de pasar una noche oscura importante y dice, ahora entiendo a los ateos. O sea, Santa Teresita de Jesús diciendo, ahora entiendo a los ateos, la que debió de pasar, ¿no? Y es que efectivamente se pasa muy mal, claro. Sí, también yo me estaba acordando precisamente de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que claro. Vio muy clara también su llamada, ¿no? El Señor le llamaba a dejar la vida que llevaba en el colegio con las niñas, ¿no? Y sin embargo, pues vio que tenía que seguir la vocación, la llamada dentro de la llamada, ¿no? Y luego pues pasó 20 años de oscuridad en su vida espiritual y sin embargo pues el Señor, que parecía que estaba alejado y que no estaba sosteniéndola, ¿no? Pero que son pruebas muy duras, ¿no? Y momentos, no sé si en este libro o en el otro también veíamos como Marga le decía, bueno, aunque solamente sea porque escribas este libro para mí, porque yo te lo he pedido, ¿no? Pues adelante, ¿no? Y bueno, pues me llama también mucho la atención de aquí el tema de la perseverancia, ¿no? Que nos pide perseverancia, ¿no? Y que es una cosa que tenemos que seguir adelante, ¿no? Que es muy importante para nuestra vida, perseverar. O sea, le dice, mira, hija, te diré para animarte que es aquí donde más almas vas a mover, ¿no? Vas a salvar, ¿no? Yo, con respecto al tema de la tentación, pues me acuerdo de un matiz, ¿no? Que a mí me ayuda mucho, y es que el momento de la tentación pues es un momento como de especial unión al corazón de Jesús, ¿no? Porque Él está con nosotros, nos ve frágiles, nos ve que estamos ahí luchando, y Él se vuelca con nosotros, ¿no? Diciendo, venga, que tú puedes, que estoy contigo. Y claro, tiene que sentir una ternura muy grande, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pues gritarle, ¿no? Pidiéndole ayuda, que nos ayude, ¿no? A superar las tentaciones, que ya vemos los frutos grandes que tiene. Muy bonito esto que has dicho tú, Marisa. Bueno, yo de todas maneras hay un tema también de este mensaje que sí es importante, que sí quería añadir, porque es muy interesante. Esto no lo había visto todavía en ningún sitio, porque habla, en un determinado momento, empieza a hablar del camino del sufrimiento. Y Marga pregunta, ¿pero este camino es distinto de otros que ya han avanzado por este camino de la cruz y del sufrimiento? Y responde la Virgen María y dice, sí, este es el camino del sufrimiento de las almas de los últimos tiempos. O sea, que quiere decir que en este periodo o en esta época pues va a haber caminos distintos y que están relacionados con la cruz y el sufrimiento, pero que serán específicos y solo propios de aquellos que vivan este periodo de los últimos tiempos. Aquí nos quedamos con la duda porque no aclara exactamente en qué consiste, ¿no? O sea que, aunque yo creo que a lo largo del libro este tema va saliendo, o sea que es algo que la Virgen lo va a ir aclarando y va a explicar en qué consiste, ¿no? Esta cruz de estos últimos tiempos en especial. Y lo importante, yo creo, de aquí ya para quedarnos con algo también muy concreto, es que aquí hay una invitación a pasar ese cancel del sufrimiento, como dice ella, dice, pasa el cancel del sufrimiento, o sea, pasa esa puerta donde uno siempre se frena, ¿no? Donde uno rechaza, donde se queda parado, bloqueado. Dice, pasa ese cancel, que es como pasar una puerta, dice, porque una vez que lo hayas atravesado, se te abrirá el camino. Es decir, si nosotros somos capaces de aceptar la cruz, la que se trate,
tampoco van a ser grandes cruces. O sea, muchas veces estamos hablando de temas pequeños. En este caso, Marga, pues su cruz era pues eso, que estaba desolada, que tenía que hacer el trabajo, que estaba triste, que le costaba, y ese era el cancel que tenía que pasar. Pero una vez pasado, se abre ese camino que da mucho fruto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque va diciendo esto, es que esto lo tenemos también que no olvidarlo, ¿no? Porque nos dice la Virgen, dice, de estas pequeñas pruebas os preparo para las mayores pruebas. Es decir, que no podemos pretender ni ser santos, ni ser grandes apóstoles, ni ser mártires, ni dar testimonio de nuestra fe en circunstancias difíciles si antes no nos hemos ejercitado en las pequeñas pruebas. Solamente si vamos pasando estas pruebas y nos vamos ejercitando y fortaleciendo, llegará un día que podremos realmente dar ese testimonio y pasar esas grandes pruebas de tipo heroico, ¿no?, que se nos puedan presentar. Y por tanto, bueno, pues eso tenemos que ejercitarnos y aprovechar las oportunidades que nos da la Virgen. O sea, que hay que verlo como una oportunidad, como un regalo que se nos da, y que, como dice la Virgen, pues eso va puliendo el alma. Esto tenemos que dejarnos transformar, y además dice la Virgen María que es ella quien nos va a enseñar. Le dice la Virgen María, hija, pulimos tu alma, déjate transformar. Y luego al final le dice Marga, ya me enseñarás tú a hacer todo esto, ¿no?, a sufrir, ¿no? Y le dice, sí, hija, eso hago, y cuenta con ello. Es decir, que siempre podríamos acudir a la Virgen María para que ella nos ayude a entender esto. Esto no es tanto decir, bueno, a ver cómo sufro más. No ese es el sentido. Es siempre decir el sufrimiento como eso que se ofrece, como ese acto de amor, de entrega, de unión a Cristo, y que siempre tiene un valor redentor unido a Cristo. Y eso es lo que la Virgen María nos quiere enseñar, y es a ella a quien podemos acudir para poder aprenderlo. Y vamos a pasar ya a nuestro siguiente mensaje, que es el mensaje del día 14 de septiembre del 2008 y de Jesús. Ahora vamos a pasar a Jesús. En la primera parte de la oración se me presentaban todas mis faltas como horribles y que Dios estaba airado contra mí. Descansa sobre mi corazón. Es para que conozcas un poco de las pruebas a las que someto a otras almas que están lejos de mí, para que gustes de su magnitud, así y más, y les tengas compasión. ¿Para qué? Para que te entregues por ellas, y que tus ansias de entregarte sean más y cada vez más vehementes, para sacar tus hermanos de la fosa. En virtud de tu deseo, yo les libraré más. Cuanto más deseo, más libertad para los oprimidos por el diablo. Hoy, día de la exaltación de la Santa Cruz, no es tu día preferido, porque en ella encuentras tu gloria. Es así que hoy te quiero, dando un gran empujón a tu obra en el ordenador. Sin dejar tu oración, yo sigo hablándote, cada cosa en su momento, y fiel a tus compromisos. Sabes, hija, el mundo del demonio bulle a tu alrededor. Quisiera caer sobre ti para devorarte. De momento es como un perro rabioso ladrando, al que no le permito que te toque. Todo está pensado para que desesperes, abandones la misión y no perseveres más. Pero tú, hija, demuéstrale que me amas por encima de todo. Demuéstraselo. Por eso se encuentra tan rabioso y dando patadas en el abismo. Bien, ¿mi encargada seguirá con su misión? Sí. ¿Vea lo que vea? Sí. No te asustes, hija, porque aunque parezca que yo te he abandonado y soltado de mi mano, en esos momentos te aso más fuerte que nunca. Tú continúa día a día en tus ratos largos de oración, porque ahí es donde verás la luz. Yo no te dejaré. Corre, ve a tu misión y ponte a trabajar en el libro, pues corre prisa, ya lo sabes. Amén. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues otro mensaje, esta vez ya de Jesús, también
con muchísimo interés, porque además justo ese día era la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, por tanto muy apropiado. Y seguimos un poco alrededor de todo este tema, por un lado, pues del sufrimiento, del libro también, ¿no? Veíamos en el mensaje anterior pues todas las dificultades para poder elaborar el libro. Y bueno, pues este igual es otro mensaje donde nos vamos entendiendo cómo es ese combate espiritual y cómo tenemos nosotros pues que combatir nuestro combate, eso sí, con la plena ayuda de Dios en nosotros, pero lo tenemos que combatir nosotros, ¿no? Yo de aquí hay cosas muy interesantes también, de nuevo, ¿no? de este mundo espiritual, sobre todo de cómo están ligadas unas almas con otras, porque a veces no reflexionamos lo suficiente en este aspecto del credo, ¿no? Que es la comunión de los santos y el cuerpo místico de Jesucristo. Es un tema que se toca muy poco en general, ¿no? En las homilías, en las predicaciones, pero es fundamental. Y es que en todo el tema de la salvación y de la redención de las almas, todo está tremendamente unido unos con otros, ¿no? Hay unos lazos que Dios ha querido que sea así, porque hay ese cuerpo, esa comunión, donde se comparten las cosas, donde el bien de unos ayuda a todos y el mal también, pues desgraciadamente, afecta a todos, ¿no? Y esto lo digo por este aspecto del mensaje, ¿no? Donde, por ejemplo, Dios está sometiendo a Marga, como veíamos al inicio de la oración, a una situación donde ella debe estar viendo pues con todos sus pecados, con todas sus faltas, siente que Dios está airado contra ella, o sea que ella se siente realmente pues hundida, ¿no? Y entonces ya cuando aparece Jesús le empieza a explicar y dice: mira, he permitido que tú te veas así para que así puedas realmente entender mejor a los pecadores y a tus hermanos, o sea, para que veas cómo se sienten ellos en esa situación de pecado, ¿no? Y cómo entra la desesperación en sus almas y cómo eso les dificulta tremendamente la vuelta a Dios. Y además le dice, y además de esta forma quiero que así te puedas entregar con más fuerza a ellas, así entendiendo su dolor, su sufrimiento, su desesperación, tú podrás rezar más por ellas, rezar con más amor. Incluso le dice, esto es muy interesante, le dice incluso con más deseo, ¿no? Y dice, en virtud de tu deseo yo les libraré más. Es decir, cuanto más deseo, más libertad para los oprimidos por el diablo. O sea, que el que nosotros pongamos auténticamente nuestro corazón en la oración por los demás, nos está diciendo Jesús, que eso tiene mucho valor y que cuanto más fuerza pongamos en la oración, cuanto más oremos con el corazón, pues mucho más fácil es que esas almas pues puedan recibir gracias extraordinarias y puedan ser liberadas de la atadura de Satanás. A mí me hizo mucha gracia este mensaje cuando lo leí por primera vez. Me acuerdo ahora perfectamente, ¿no? Cuando habla Jesús del ordenador, ¿no? Me pareció gracioso. Dice, mira, pero bueno, es que Dios se adapta a las circunstancias de cada momento, ¿no? Hay una frase ahí muy bonita que dice: sin dejar tu oración, yo sigo hablándote, cada cosa en su momento y fiel a tus compromisos, ¿no? Es una frase lapidaria, porque en muy poquitas palabras viene a definir cuál tiene que ser el recorrido de Marga, incluso en medio de la escritura de este libro, ¿no? De estos mensajes. O sea que, diciendo, por supuesto, sin dejar la oración, que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener, el trato diario con Jesucristo, con Él, porque si no desfallecemos, si no Marga pues desfallece, ¿no? Cada cosa en su momento, es decir, que tendrá momentos para el esparcimiento, para estar tranquila, para con la familia, ¿no? Cada cosa en su momento, ¿no? Y después dice, y fiel a tus compromisos, ¿no? Compromisos, pues eso, con la oración, con el examen de conciencia todas las noches, en fin, de tantas cosas que hemos hablado en este programa, ¿no? Sí, también me llama mucho la atención la oración, ¿no? Que lo recalca también un poco más abajo, ¿no? Tú continúa día a día en tus ratos largos de oración, porque ahí es donde verás la luz. O sea, sin la oración no podemos tener luz, ¿no? Y la verdad es que es así, ¿no? Que hay tantas cosas que nos ocurren a lo largo del día que si no nos ponemos bajo la mirada de Jesús en la oración y las ponemos esas cosas a la luz del corazón de Jesús,
pues no podemos ver lo que Dios nos quiere decir a través de ellas, ¿no? Y cuáles son buenas, cuáles son malas, ¿no? Y bueno, pues me parece muy bonito, ¿no? Este mensaje, ¿no? Que ver cómo el demonio siempre está esperando, como dice también, como león rugiente, ¿no? Para devorarnos, ¿no? Pues está siempre esperando que caigamos, ¿no? Pero vuelve a insistir otra vez, persevera más, ¿no? En la misión que tienes y en lo que Dios te pide. Yo también me he fijado en el tema de la oración, ¿no? Lo importantísima que es, ¿no? Dice la encíclica Spes Salvi en el número 32 que el que reza nunca está solo, ¿no? Y es que no es una terapia para sentirse bien, ¿no? Como muchos piensan, sino que es el trato con las personas divinas, ¿no? Y Jesús mismo rezaba, Jesús enseñaba a orar y Jesús ahora recoge nuestra oración, o sea que es importantísimo. Bueno, es que es inexcusable casi, ¿no? Porque aquí este ejemplo nos viene muy bien porque incluso a alguien que se le aparece la Virgen, se le aparece Jesús prácticamente todos los días, eso no le excusa de hacer la oración, porque podríamos decir, bueno, claro, si ya veo a Jesús y ya estoy allí viendo y pues entonces ya me quito de mis temas estos, yo estoy por encima, ¿no? Y en cambio, ¿no? El Señor vuelve a recordar que hay que hacer oración igual que todos, porque de ahí es donde realmente viene la fuerza, no porque se le aparezca, sino porque al final en la oración es donde lo encuentra, como exactamente igual nos dio ejemplo Jesucristo cuando Él estaba en la tierra, o sea que cuando Él estaba en la tierra, Él tampoco se eximió, podía haber dicho yo soy Dios, ¿para qué voy a rezar? Pero en cambio Él nos dio un ejemplo perfecto porque incluso Él como hombre necesitaba esos momentos de encuentro, de unión íntima, ¿no? Con Dios Padre, y lo vemos en la Escritura cómo Él se retiraba, ¿no? Incluso a base de quitarse horas de sueño si era necesario para poder mantener ese espíritu de oración, ¿no? Bueno, ya para cerrar este mensaje y únicamente recordar algo también que también me llama la atención, y es cuando decías antes, Sonia, el tema del demonio, ¿no? Y de su ataque como león rugiente, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice Jesús. Le dice, primero le dice que no le permite que te toque, o sea que efectivamente Él llega hasta donde Dios permite. Dios rugiente pues pone una frontera a partir de la cual pues no puede pasar. Pero además lo interesante es esto, porque le dice, todo está pensado para que desesperes, abandones la misión y no perseveres más. O sea que esto deberíamos de pensarlo también en nuestra vida, porque muchas veces cuando iniciamos alguna tarea de cierta importancia, alguna misión, cuando tomamos, por ejemplo, un nuevo propósito, a lo mejor hemos tenido un retiro, hemos decidido pues que esto lo voy a cambiar, que voy a hacer un crecimiento espiritual, que me voy a convertir de una serie de temas. Y el demonio, ¿qué es lo que hace? Pues esto precisamente, crearnos toda una avalancha, ¿no? de ataques que normalmente suelen venir de los que tenemos más cerca, y que no me extrañaría que en este caso de Marga pues a lo mejor fueran los que tiene más próximos a ella los que en ese momento pues estuvieran creando pues todo este situación, ¿no? de desánimo, de cansancio, ¿no? Etcétera, ¿no? Se hubieran puesto en contra de ella, y eso claro pues desanima mucho, ¿no? Pero esto nos pasa también a nosotros, ¿no? Cuando uno toma una decisión importante o empieza a hacer cambios en su vida, automáticamente se va a encontrar con esto, o sea, con el demonio removiendo todo alrededor, que no nos extraña además que sea de los más próximos, incluso de los que queremos más, pero que ahí es muy claro, o sea, es decir, perseverancia y oración. Y ante eso el demonio no le queda más remedio que retirarse con el rabo entre las piernas, ¿no? Y nunca mejor dicho. Bueno, vamos a hacer ahora un breve intervalo musical y continuamos. Sklopljene ruke I molitva, slike su to Međugorja, radosna srca, dižemo glas, ti Gospe draga, pogledaj nas. Radosna srca, dižemo glas, ti Gospe draga, pogledaj nas.
zdravo Marijo, dječica tvoja stoje pred tobom, blagoslovljena među ženama za sva vremena. Ave Marija, Ave Marija, zdravo Marijo, dječica tvoja stoje pred tobom, blagoslovljena među ženama za sva vremena. Ave Marija. Za mir u svijetu, za dječji smijeh, za oprost grijeha molimo te. Radosna srca dižemo glas, ti Gospe draga pogledaj nas. Molitva ova trajni je znak vjernosti naše. Pogledaj nas. Ave Marija, zdravo Marijo, dječica tvoja stoje pred tobom, blagoslovljena među ženama za sva vremena. Ave Marija, Ave Marija, zdravo Marijo, dječica tvoja stoje pred tobom, blagoslovljena među ženama za sva vremena. Ave Marija, blagoslovljena među ženama za sva vremena. Ave María. Continuamos en esta segunda parte del programa El triunfo de la Inmaculada. Pues antes de pasar al tercer mensaje que tenemos preparado, sí me gustaría aprovechar ahora en un pequeño inciso y comentar un poquito la introducción del libro. El director espiritual de Marga pues da algunos apuntes, ¿no? Ha puesto algunos comentarios que tienen mucho interés, sobre todo pues explicando cómo hay que entender este libro, cómo hay que leerlo, cómo hay que recibirlo. Él ya en el primer libro, La verdadera devoción al corazón de Jesús, ya hacía un retrato muy completo de quién era Marga, de los criterios de credibilidad, de por qué pensaba que lo que ella estaba recibiendo era cierto. Algún día pues lo retomaremos y también comentaremos. Pero hoy voy a centrarme específicamente en cómo dice el director espiritual que hay que acoger el libro, ¿no? Bueno, entonces lo primero que nos da una recomendación en el sentido de que los mensajes van componiendo un mosaico, ¿no? Por tanto, que hasta cierto punto ocurre también en la Sagrada Biblia, ¿no? Que no hay que quedarse solo con una frase como tal y sacándola de contexto. O sea, la Biblia, y eso lo dice muy bien el magisterio de la Iglesia, o sea, hay que entender todo el contexto y verlo con una visión conjunta. No se puede sacar trocitos, que es lo que hacen los protestantes precisamente, ¿no? O las sectas también que andan por ahí, sacan una frase y ya fuera del contexto, y entonces la toman por su sentido
el que ellos quieren interpretar, y claro, pues sacan unas conclusiones que no son las verdaderas, ¿no? La Biblia pues requiere ver todo el conjunto, y de esta forma pues las cosas están perfectamente claras. Hasta cierto punto en estos mensajes también puede ocurrir algo parecido, o sea que hay que ver el conjunto de los mensajes, tener esa visión global de todos los mensajes, porque a lo mejor pues una frase suelta, él mismo lo dice, ¿no? Dice que a lo mejor, dice, este libro primero es un mosaico que solo se comprende si se va leyendo todo ordenadamente, ¿no? O sea, lo que dice es que conviene leerlo todo y ordenadamente al principio, y luego ya posteriormente, pues sí, ya una vez que se ha leído y se ha asimilado, pues ya se puede ojear, empezar por detrás, por delante, leer un día un mensaje al azar, que también es muy interesante, ¿no? Pero tiene que haber al principio una primera lectura ordenada, para que de esta forma pues todas las cosas estén en su contexto, se puedan entender, y todas las dificultades que puedan surgir, que de hecho pueden surgir, como decía antes, este libro es mucho más profundo, o sea, hay cosas de más profundidad teológica, espiritual, y por tanto pueden surgir también dificultades, ¿no? De decir, bueno, esto no lo entiendo, o esto no me parece que esté tan claro, y por tanto, pues sí es muy bueno ir en ese orden, porque eso ayuda mucho, ¿no? A ir cimentando las cosas. En esta línea, por ejemplo, por lo que conocemos, muchos sacerdotes que lo han leído, y ya este libro lleva ya en circulación pues prácticamente desde el año 2000, corregirme si me decís, vamos a ver la fecha de edición, que así no nos equivocamos. 2012. Pero ya, sí, efectivamente, yo creo que fue a finales del 2012 cuando el libro sale a la luz. Lleva ya 2 años prácticamente, o 3 casi en circulación. Lo han leído muchos sacerdotes y todos pues concluyen algo parecido, o sea que antes, siendo mucho más teológico y mucho más profundo los temas, pues en cualquier caso todo el mundo, no ha habido nadie hasta la fecha que haya encontrado pues errores de tipo teológico, ¿no? De gravedad. Puede haber cosas donde uno, bueno, pues puede estar de acuerdo o no, porque son temas de discusión teológica, pero hasta la fecha, de todos los sacerdotes que lo han estado revisando, leyendo, no han encontrado nada en ese sentido, ¿no? Luego da otra recomendación también, y es que se pida la ayuda del Espíritu Santo. O sea, que conviene pedir que el Espíritu Santo ilumine todo lo que vamos leyendo para entenderlo realmente en el mismo espíritu que se escribió, ¿no? Y esto, efectivamente, al final es fundamental. Decíamos al principio del programa que nosotros aquí pues intentamos hacer nuestro esfuerzo, ¿no? de comprensión, de ayudar a profundizar en estos mensajes, pero al final realmente solo el Espíritu Santo es el que puede dar una luz plena y sacar todo lo que hay en estas palabras. Y luego da un último consejo también que yo creo que tiene mucho valor, además es un consejo muy sabio y muy importante también. En este libro, ya lo hemos visto casi en estos 2 mensajes que hemos estado, estos 2 primeros mensajes que hemos comentado del libro, pues la figura de Marga aparece bastante, o sea que hay muchos mensajes donde hay unos diálogos, igual que en el primer libro Marga hablaba muy poquito, o sea, había algunas notas, en algún momento ella hacía algunas preguntas y aparecía poquito. En este segundo libro la figura de Marga pues aparece mucho más, o sea, se ven, como decía antes, esos diálogos son más largos, y las preguntas de Marga, las aclaraciones, incluso sus expresiones y comentarios, pues ocupan más tiempo, más espacio. Ese diálogo es como más diálogo, ¿no? Entre uno y otro. Y en ese diálogo, pues muchas veces se ve que hay unos momentos de especial intimidad entre Jesús y Marga. O sea, hay muchos momentos de estos mensajes que ya iremos viendo, donde Jesús se dirige a Marga como con un especial amor, predilección, diciéndole cosas impresionantes, ¿no? que impresionan. Entonces, en concreto, dice el director espiritual, dice, hay muchos textos que dan la impresión de que son muestras de la extraordinaria intimidad que Jesús quiere con Marga. Y dice, claro, esto solo serviría para despertar la admiración o incluso la envidia, ¿no? Dice que podría haber gente que dice, ¡jo, qué envidia tan grande, ¿no? Qué suerte ha tenido esta persona, ¿no? Que Jesús le dice estas cosas tan bonitas. Bueno, pues dice el director espiritual, dice, pero Jesús pide que se publiquen,
Dice, porque esta intimidad tan extraordinaria es la que Él quiere tener con todas y cada una de las almas. O sea, que si Jesús quiere que estos diálogos se publiquen es para mostrarnos que lo que le dice a Marga es lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros en la intimidad de la oración. Y nos da este último consejo que dice, entonces sugiero que en estos textos que hablan de estos diálogos, de esta intimidad, de estas palabras tan amorosas, ¿no?, que le dice Jesús a Marga, dice, sugiere que en estos textos el lector ponga su nombre en lugar del de Marga y haga suyas estas frases. Así que bueno, pues animamos a los que ya tengan el libro, pues que hagan esta prueba, este experimento. Es decir, cuando dice y habla Jesús dirigiéndose a Marga, que sustituyamos el nombre, pongamos nuestro nombre, y veremos que el efecto puede ser impresionante. O sea, el sentir cómo Jesús se dirige a nosotros con esas palabras de inmenso amor y de inmensa ternura y de inmenso cuidado por nosotros. Y así pues le vamos a poder sacar todavía un fruto mucho mayor y de paso evitamos esa tentación, ¿no?, de tan humana también, por otro lado, pues un poco de la envidia, ¿no?, y decir qué suerte los demás y a mí no me ha tocado esto, ¿no? Pues sí, nos ha tocado a nosotros, a todos. Todos tenemos lo que Marga ha recibido, todos lo recibimos, porque ese amor que Marga recibe, todos lo tenemos y Dios y el Señor nos lo quiere dar. Y ahora ya vamos a pasar a comentar el último mensaje. Es un mensaje también de Jesús del 15 de diciembre del 2008. Escúchame, esposa amada de mi juventud. Lo que más me duele es tu desconfianza, que no te acerques a mí con confianza. Después de caídas que no han sido tales, escúchame, que yo te pondré en la realidad. Oh, ¿no veis cómo el mundo está gélido, falto de amor? Ponedlo vosotros, conmigo, con los demás. Sí, te notas fría, es por tu desconfianza. Abandónate a mí, y yo te daré las palabras con que hablar, el amor con que mirar, la pureza y la rectitud de intención. Pues este último mensaje que vamos a comentar es muy cortito, pero en cambio pues yo creo que da para hablar mucho, porque aborda, para mí personalmente, es tal vez el aspecto esencial de la espiritualidad del siglo XXI, que fue ya anticipado por Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux es una santa que hay que estudiar y que todo el mundo tiene una idea un poquito así, como a veces un poco ñoña, ¿no?, de decir Santa Teresita, ¿no?, como una niñita, ¿no?, que murió muy jovencita y que era así como muy tierna y todo eso, y es un gravísimo error, porque no era nada de eso. Fue una santa muy fuerte, ¿no?, una grandísima fortaleza, con una intuición espiritual impresionante. Y sobre todo ella avanzó mucho cuando se habla del camino de la infancia espiritual, que parece como de niños, ¿no? Pues no, la infancia espiritual es algo para personas, para las más fuertes y las que más entran en el corazón de Jesús. Y está muy relacionado esta vía que ella descubre y de alguna forma profundiza y avanza y nos hace avanzar a todos, ¿no? Porque a la medida que un santo entra en temas nuevos y caminos nuevos espirituales, pues es un camino que la Iglesia recorre también y que además nos abre sendas que luego nosotros pues podemos también recorrer con mucha más facilidad porque ya alguien ha estado allí, ¿no? Y en ese sentido Santa Teresita de Lisieux realmente entró en ese tema de la confianza de una forma impresionante. O sea, que ella realmente esa actitud de niño, con lo que significa de confianza plena y absoluta, incluso de desconfianza de ella y de plena confianza en lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra y sea yo quien sea, ¿no? Y tenga lo que tenga, ¿no? Que no importa ahí los grandísimos talentos que haya podido recibir, sino que el mayor talento al final es precisamente esa actitud de confianza y de abandono. Y aquí Jesús pues está tocando este tema, ¿no? Yo creo tan importante para este periodo, que además, como dice él, en un mundo tremendamente gélido,
gélido y que ha perdido toda esperanza también, con una grandísima falta de esperanza, y sobre todo que no confía en nada, ¿no? Ni espera nada. Por eso es tan importante vivir esta espiritualidad, y porque además esta espiritualidad hace crecer tremendamente, ¿no? Nos da una tremenda paz, nos da gozo, alegría, y sobre todo permite que Dios trabaje intensamente en nosotros. Como dice Jesús, dice: lo que más me duele es tu desconfianza, porque ante alguien que desconfía, Jesús no puede hacer nada en nuestros corazones. No quiere decir que te vayas a salvar o no, pues sí, te puedes ir a salvar, pero esa desconfianza impide que Jesús trabaje en nuestro interior. Desde luego nos quita la paz, nos quita la alegría, por supuesto, pero además Dios trabaja en función de nuestra confianza, y se ve también en el Evangelio y en la Biblia cómo es así. Hace falta esa confianza en el poder de Dios y en el amor de Dios para que el Señor haga los milagros y, lógicamente, pues para que entre en nuestra vida. Y como dice él, pues no sé si lo dice aquí, pero lo ha dicho en otros sitios: el que se abandona en él y confía plenamente en él jamás resulta defraudado, jamás. Al contrario, a mayor confianza, más actúa el Señor en nuestras vidas. Por tanto, esa es la clave, y es una clave esencial para vivir nuestro cristianismo. Hay una referencia ahí a los escrúpulos, ¿no? Porque esa confianza que dejamos de tener en el Señor nos puede llevar de un lado o del otro de la navaja, ¿no? Nos puede hacer caer en un pecado de un lado o del otro, ¿no? Y uno de esos pecados puede ser, pues, pecado, entre comillas, ¿no? El escrúpulo, ¿no? Dice: después de caídas que no han sido tales. Después de caídas que no han sido tales. Eso es un escrúpulo, ¿no? O sea, que se ve que Marga tenía escrúpulos en ese momento y a lo mejor pues se sentía, pues eso, muy pecadora, o demasiado, o a lo mejor viendo que estaba cayendo, que estaba confiando un poco en el Señor, ¿no? O sea, hasta ese punto llega también, es muy bonito, ¿no? Porque hasta ese punto llega el Señor también muchas veces, decir: no te pases, que no lo estás haciendo tan mal como tú crees, ¿no? Que nos valemos y nos bastamos solos para alejarnos del Señor, sea por omisión o por acto o por omisión, ¿no? Sí, también me llama mucho la atención el tema de la confianza, ¿no? Como decía José Antonio, es clave, ¿no? Y sobre todo en el caso de Marga, ¿no? El confiar que el Señor va a hacer lo que, y en nuestro caso también, lo que no llegamos nosotros, ¿no? Muchas veces te ves tan indigno, tan en labores que a lo mejor te superan, ¿no? O que el Señor ves que te pide algo y te supera, ¿no? Pues dices: ¿cómo voy a poder hacer esto, ¿no? Y sin embargo, confiar en que Él lo va a hacer, ¿no? Que va a poner los medios, ¿no? Que va a mover los hilos en las personas para que esto salga adelante, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que con el libro lo ha hecho, y lo ha hecho. El Señor se ha volcado, ¿no? Y ha movido los hilos para que el libro saliera a la luz. Y bueno, pues también el Señor también te dice que te va a dar las palabras con las que vas a hablar, el amor con que mirar, la pureza y la rectitud de intención, ¿no? A veces nosotros no somos capaces de hacerlo, pero Él lo va a hacer, ¿no? Si confiamos en Él y que Él puede hacerlo, realmente creemos en el poder de Dios, en las maravillas que Dios puede hacer y que ha hecho y que puede hacer, y que puede hacerlas a través de nosotros, pues también yo creo que es un tema de lanzarnos y decir: Señor, confío en ti, y adelante, ¿no? Y además es que la confianza, pues, es fundamental para la oración, ¿no? Porque o sea, no podemos hacer oración de verdad si uno no se fía plenamente de Dios, ¿no? Y si pensamos, ¿no?, en los textos de la Biblia, ¿no?, que nos hablan de cómo nos creó Dios, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 43, que dice que nos formó, que vales mucho a mis ojos, que eres preciosa, ¿no? Pues Dios no nos ha creado para dejarnos ahí, ¿no? Y ya está. Aunque Satanás hará lo posible, pues, para hacerte pensar eso, ¿no? Y a veces nos sentimos, o sea, no nos sentimos como los hijos de Dios, o sea, pensamos que un día Dios nos eligió, que sí, pero que luego se arrepintió y que ya no nos quiere tanto, ¿no? Pero Dios no se muda, ¿no? Eso no es así. Dios
me ama desde siempre y haga lo que haga, pues como dice en Veritatis Splendor número 100, dice que ningún pecado impide a Dios mi rescate. Y Dios no se muda y Dios me va a querer siempre. Muy bien, ese recordatorio importantísimo para que no nos quede la menor duda, ¿no? de esto. Sí, al final, en el fondo, la desconfianza en gran medida pues está muy ligada con nuestro pecado de, pues, de alguna forma, de orgullo, de soberbia, ¿no? Nuestra propia falta de amor, que hace que pensemos que nadie nos puede amar si no nos hemos portado bien. Y eso es lo que realmente nos limita. Por eso es tan importante ejercitarse también en la confianza y en el abandono del Señor. O sea, es otra virtud pues que también tenemos que vivir, que ir dando pasos. O sea, no se pasa de cero a todo, ¿no? En el tema de la confianza. Es evidente, somos humanos y no podemos hacer un salto así mortal de un día para otro y poner toda nuestra confianza si antes no la habíamos puesto. Pero precisamente por eso, y sabiendo la importancia que tiene este aspecto, ¿no? de como virtud y sobre todo como fuente de paz y de alegría y de crecimiento espiritual, por la vía rápida además, pues entonces tenemos que ejercitarnos en ello, igual que nos ejercitamos en la caridad, por ejemplo, que es un tema mucho más conocido, ¿no? Y que todo el mundo pues entiende, ¿no? Que efectivamente hay que hacer obras de caridad y hay que amar y es una cosa muy clara, ¿no? Que todo el mundo tiene claro, pero en cambio no todo el mundo entiende esto de que hay que también que ejercitarse en hacer actos de confianza y todos los días, pues empezando por las cosas pequeñas, lógicamente. O sea, no me voy a poner en una tesitura, ¿no? Pues difícil, ¿no? Que realmente me ponga muy intranquilo y no. Pero en cosas pequeñas, claro que puedo hacer actos de confianza y decir, Señor, esto te lo confío a ti. Esto también, Señor, he vuelto a caer en este tema, pues te lo confío a ti para que me ayudes. Y así vamos creando un hábito y sobre todo una experiencia que va haciendo que cada vez tengamos más confianza y que tengamos la plena seguridad de que el Señor está ahí, de que no nos abandona, de que no nos deja nunca, de que siempre interviene cuando es necesario. Y a partir de ahí pues podemos cada vez ir dando saltos mayores, ¿no? Hasta llegar pues a los grandes saltos, que es lo que el Señor en realidad espera, porque para eso somos hijos de Dios. Es algo que no hemos interiorizado todavía, ¿no? El hecho de que seamos verdaderos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, un padre es que está, volcado desde por la mañana, primera hora, hasta última hora. No solo eso, sino que Él en su providencia divina ya sabe, ¿no? Por dónde vamos a transcurrir nuestros caminos, qué peligros vamos a tener, hacia dónde nos tiene que encaminar. O sea, que tendríamos que pensar también que hay alguien con poder infinito que ya desde siempre y por supuesto en estos momentos está ya pensando en nosotros cómo nos va a ayudar, cómo nos va a proteger, cómo nos va a guardar, cómo nos va a colmar de dones y de bienes. Con lo cual ya las cosas son muy distintas, ya no somos nosotros solos en nuestra vida, ¿no? Aislados, agobiados, preocupados, ¿no? por qué ocurrirá o qué será o este problema que no puedo resolver, sino que tenemos que tener esa certeza, pero hecha a base de todos estos actos, ¿no? y experiencias que hemos tenido, de que realmente pues aquello que vaya surgiendo, pues el Señor se encargará, hasta que llegue un momento, yo creo que sea el abandono pleno y total, que no sé, no lo podemos imaginar, ¿no? Porque a nosotros también nos cuesta y nos queda mucho. Pero qué impresionante tiene que ser vivir así, ¿no? O sea, tiene que ser una felicidad plena ya en la tierra como tal. O sea, porque pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, uno tiene que sentir pues que como está tan metido en Dios y en las manos de Dios y abandonado en Él y confía plenamente en Él. Es esa imagen del niño de 2 añitos que es que va de la mano de su madre y es que va con esa cara de felicidad y va agarrado y con una sensación de seguridad plena. O sea, un niño de 2 añitos que va así es que no tiene la más mínima duda. O sea, sabe que está con su madre o con su padre, que está protegido, guardado, que le van a proveer de todo lo que necesita. O sea, no hay en él, desde luego, en un niño así, no hay la más mínima duda ni la más mínima preocupación. O sea, está ahí para vivir lleno de alegría y ya, pues esa imagen es la que deberíamos de tener nosotros, así es como nos deberíamos de ver, ¿no? A pesar de que pensemos
que tenemos unos problemas gravísimos que no se pueden resolver, unas situaciones interiores en nuestro alma, unas dificultades en nuestra persona que no vamos a poder vencer. Pues no, hay que ir cambiando, ¿no?, esa percepción y lanzándonos, ¿no?, en esta vía tan bonita. Hablaremos más de la confianza porque hay más mensajes, ¿no?, que hablan de esto. A mí me gustaría decir una cosa, José Antonio, y es que me ha llamado mucho la atención la primera frase del mensaje. Dice: escúchame, esposa amada de mi juventud. A mí me ha llamado mucho la atención esa esposa amada de mi juventud, ¿no? Y mientras que hablabas, me lo he buscado en la Biblia, y es muy bonito porque en el Salmo 8 dice Yahvé, Dios: yo la amé y la busqué desde mi juventud, traté de tomarla por esposa y me enamoré de su hermosura, ¿no? Habla en un principio de la sabiduría, pero también puede hablar o estar hablando también de la Virgen María, ¿no? Qué bonito, es que me ha parecido muy bonito. Muy bonito, pues muchas gracias, Óscar, por esa reacción y esa capacidad de darnos más sabiduría todavía. Pues vamos ya a terminar con el programa. Nos vamos a recordar cómo conseguir este nuevo libro que en México pues aproximadamente lleva ya unos meses. El libro está editado en México también, con lo cual se puede conseguir allí con facilidad, y vamos a dar la información para conseguirlo. Lo podéis conseguir por email en la dirección sagradocorazonmexico@gmail.com, sagradocorazonmexico@gmail.com, y en el número de teléfono 55114557, 55114557, y lo podéis conseguir en la librería Sambors. Pues muy buenas noches y les esperamos en el siguiente programa. Continúa con nosotros la próxima semana para seguir este trascendental triunfo, el triunfo de la Inmaculada. Martes de 5 a 6 de la tarde, hora de México, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.